cierto modelo de equipo tecnológico en dólares está dado por PT igual a 15.000 por 0,7 a la T, donde T representa los años desde el momento en que el equipo salió al mercado. Con base en la información anterior, considere las proposiciones. Bueno, aquí nosotros podemos ver que hay dos variables. PT es precio en dólares y T es el tiempo en años en que salió al mercado. Nada más a ver si me ayudan con esto. Si el equipo se viene comprando, ¿cuánto vale T? Si un equipo está nuevo, si yo acabo de comprar el equipo, ¿cuánto vale T? De cero, ¿no? T vale 0, correcto. T vale 0. Entonces dice la parte 1. El precio de un equipo al salir al mercado es de $15.000. Bueno, entonces acabamos de decir, si el equipo salió al mercado, T vale 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo en esta fórmula que me están dando? Porque es que me están dando la fórmula. P de T es 15.000 por 0,7 a la T. Entonces yo para saber si la parte 1 es verdadera, lo que voy a hacer es decir cuánto es P de 0. Y eso es 15.000 por 0,7 elevado a la 0. En esta compu mi calculadora se ve más chiquitina. Vamos a ver si la logran apreciar. Ah, no. Ya se ve grande. Qué raro. Bueno. Ayer se veía súper chiquitita. Es 15.000 por paréntesis 0,7, cierro paréntesis, elevado a la 0. Entonces miren, eso da 15.000. Entonces, ¿qué podemos decir de la primera afirmación? ¿Es verdadera o es falsa? Es verdadera. Ajá, muy bien, es verdadera. Verdadera. Dice la segunda parte. Para que un equipo tenga un precio inferior a los 12.000, deben de transcurrir más de 8 años de haber salido al mercado. Bueno, ¿será cierto que para que el precio inferior a $1.200 deben de haber transcurrido más de 8 años? Vamos a ver qué pasa con 8 años. P de 8 es 15.000 por 0,7 a la 8. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahí en lugar de 0 es un 8? Vean que dice que son 864. Pero ¿será que hay alguna otra cantidad? O sea, ¿será que para T7 o para T6? Porque dice que tienen que haber pasado más de 8 años. O sea, ¿será cierto que hay un valor de T desconocido para el cual 15.000 por 0,7 a la T da 1.200? Es eso, ¿verdad? ¿Para qué valor de T desconocido? Eso da 1.200, da menor que 1.200. Voy a ver si la cálculo me permite montarlo como una ecuación y resolverlo solito. O sea, 15.000, a ver si me lo permite. Por 0,7 elevado, aquí no me permite poner T, sino X. Pongo el igual. Y voy a decirle Shift Calc. ¿Se acuerdan? Como lo resolvíamos las ecuaciones a veces, así. Y mire que dice que es 7,08. T
7,08. Entonces me dice que si tienen que haber transcurrido más de 8 años. No, yo diría que esta es falsa. Es falsa, más bien tienen que haber transcurrido más de 7. Más de 7 años. Bueno, aunque más de 7 años son 8. Y se cuenta año por año. Sí, no. Pongámosla como verdadera, porque si con 7 años no alcanza los 1200 y ya con 8, pues sí, es más pequeño que los 1200, no. Analizando bien, dice que tenga un precio inferior a 1200. Si T valiera 7, ¿cuánto es? Si T valiera 8, si T valiera 8, es 864 el precio, ¿verdad? Si P valiera 7, voy a analizar el precio. A ver si podemos concluir una respuesta, porque por cálculo lo podemos calcular así, pero en análisis por 0.7 elevado a la, ¿qué? A la 8, a la 7. 1235. Voy a analizar de nuevo. Para que un equipo tenga un precio inferior, o sea, menor a los 1200, deben transcurrir más de 8 años. Dejémosla como verdadera, porque si se han transcurrido 7 años, el precio es 1235. Pero si se han transcurrido 8 o más de 8, el precio va a ser inferior a los 1200. Entonces yo pienso que sí, podemos decir que son verdaderas ambas. Díganme si hay alguna consultita en este primer problema de función exponencial. Chiquillos. No. Ok, voy a poner un toquecito de por sí la asistencia. Uno. Me hacen el favor ahí apenas puedan y me marcan la asistencia. Este otro problemita dice: considere la siguiente información. En un determinado estudio se concluye que el crecimiento de un tipo de bacteria está modelado por esto: P de X igual 5 a la X, donde dice que P de X es la cantidad de bacterias en millones. Entonces, ¿qué es P de X? Cantidad de bacterias en millones, eso sí, en millones. Y me dice que ¿qué es X? Y sigo leyendo, dice a los X días de iniciado el estudio. Entonces estos son los días de iniciado el estudio. Me preguntan la población inicial. Si está iniciando el estudio, ¿cuántos días han transcurrido? Apenas lleva un día, ¿verdad? Ha transcurrido un día. Si viene iniciando, creo que sí. O sea, si viene iniciando, ya pasó un día. Ah, no, entonces está cerca. No, ¿verdad? Si viene iniciando, estamos en el día 0. El día en que vamos a iniciar. No ha pasado todavía un día. Entonces lo que hago es buscar cuánto es P de 0. Esos son 5 a la 0. Y 5 a la 0 ustedes saben que es 1. Pero si alguno no sabe, pues lo ponen en la cálcula, ¿verdad? 5 elevado a la 0. Todo número a la 0 da 1, excepto el 0. ¿Qué significa 1? 1 es cantidad de bacterias en millones. ¿Eso qué significa entonces? Eso significa 1 millón.
1 millón de bacterias. Entonces es cierto que la población inicial es de 1 millón. Sí. Sí, claro. Segunda afirmación, vamos a analizar esta. Dice, a los 2 días exactos de iniciado el estudio, la cantidad de esas bacterias se ha incrementado en 25 millones. O sea, ¿qué ha pasado a los 2 días de haber iniciado el estudio? Vamos a ver. P de 2 es 5 elevado a la 2. Y 5 a la 2 son 25. A los 2 días exactos de haber iniciado el estudio, la cantidad de bacterias P de X es la cantidad de bacterias en millones a los X días. Se ha incrementado 25 millones. ¿Qué dicen ustedes? Vean que no solamente calcular, es analizar también lo que nos están diciendo. ¿Qué dicen? De este día a este día ha habido un incremento de 25. ¿Sí o no? ¿No sería un incremento? Sí. Sería un incremento de 24, correcto, porque es que ya había 1 millón. Y si en el día 2 hay 25, entonces lo que ha aumentado son 24. Entonces esta sería falsa, ¿verdad? La correcta sería la 1. Solo la 1 sería correcta. Porque no se ha incrementado en 25 millones. O sea, hay 25 millones en ese momento, pero el incremento fue de 24 millones. Ven, no solamente es calcular, también es poner un poquito digamos, a razonar lo que me están diciendo, si eso es verdadero o es falso. Dice este otro. Profe, ¿no? Y arriba era ambas. No, solo la 1, por lo que estábamos hablando ahorita. ¿Cuánto incrementó? ¿Cuánto aumentó? Había 1 millón, pasó a 25, incrementó 24 millones, no 25. Gracias, profe. Con mucho gusto. Dice la 19. Una empresa proveedora del servicio de telefonía ha determinado que cuando una noticia es de interés popular, la cantidad MX de mensajes de texto enviados por los usuarios a los X minutos después de dar a conocer la noticia está dada por esta fórmula. Entonces vamos a ver datos que vienen aquí. Primero la fórmula es 4 a la X, donde M de X representa los mensajes de texto enviados por los usuarios. Voy a poner solo mensajes enviados. Y X representa los minutos después de dar a conocer la noticia. Minutos después del chisme, de la noticia. ¿Ok? Dice, de acuerdo con la información anterior y tomando en cuenta que el valor de cada mensaje es de 2,5, entonces, precio del mensaje. $2,5 colones. Ya nadie los usa, pero bueno. ¿Cuánto dinero en colones recibe la empresa a los 10 minutos después de dar a conocer una noticia de interés popular? ¿Cómo haríamos eso? ¿Qué harían? A ver, cuente. 4 a la 10, ¿no? Ok. Usted calcularía primero cuántos mensajes se han enviado a los 10 minutos. 4 a la 10. 4 elevado a la 10. Esos son 1.048.576. 1.048.576, dije. A ver. 1.048.500, sí. Esos son los mensajes. ¿Y ahora con eso qué? Nos están preguntando qué. Por el precio, multiplicarlo por el precio. Multiplicarlo por el precio, correcto. Entonces,
¿Cuánto dinero? Pues los mensajes por los 2,5 por 2.5. Esto nos da 2.621.440. 2.621.440. Respuesta D. ¿Se entiende? Ven que estos problemas de exponencial no es que son complicadísimos, es que aquel otro estaba medio enredado. Es que se lo pasaron en una guía autónoma de la caja de herramientas y yo lo tomé igualito de ahí, pero no vi que tenía ese error tan raro ahí en él. ¿Alguna preguntita? ¿O los ven muy complicados siempre? A ver. Los escucho. No están complicados, pero como hay que analizarlos, digamos, si uno no los analiza, entonces obviamente no les entiende. Correcto. Dice que han marcado de respuestas 29 personas, o sea, solamente 29 personas aparecen como presentes y hay 39. Entonces, para que marquen los otros 10. Imagínate, 39 personas de una generación de 130. Está raro eso. Dice el 20. Considere la información. En un estudio sobre una población inicial de 600 bacterias, se determina que la cantidad F de T de bacterias a las T horas después de haber iniciado el estudio está dada por esa fórmula. Entonces, nos dan una fórmula que dice F de T. F de T es 600 por 3 elevado a la T medios. Y nos dicen que F corresponde a la cantidad de bacterias. Cantidad de bacterias. La función exponencial, como ustedes están viendo, se utiliza mucho para modelar poblaciones y también se utiliza mucho para modelar intereses. Aquí tenemos que T son las horas después de haber iniciado el estudio. Horas después de iniciado el estudio. De acuerdo con la información anterior, ¿cuántas horas deben transcurrir? En otras palabras, ¿cuánto debe de valer T? ¿Cuánto debe ser T? Para que la población, o sea, para que F de T sea de 180 bacterias. Si nosotros reemplazamos F de T por 180, 180 es igual a 600 por 3 elevado a la T entre 2. Bueno, puse paréntesis donde no iba. Así. 3 elevado a la T entre 2. Esto es una ecuación. Podemos ayudarnos con la cálculo para resolverla, claro que sí. Entonces, vamos a escribir en la cálculo. 180 es igual a 600 por 3 elevado a la T. Bueno, aquí no podemos poner T, sino que ponemos X. A la X entre 2. Y le damos Shift Calc. Y me dice que ¿por qué me dice? Menos 18, menos 2. Para ver si la cálculo me da otro resultado. Shift
Calc. Menos 219. Déjame ver. ...180 bacterias... media hora, 1 hora, hora y media, 2 horas. La cálculo me está dando menos 219, eso no coincide. Voy a probar con cada uno de estos valores. ¿Qué pasaría si yo en esta fórmula reemplazo por 0,5 aquí arriba? Sería 600 por 3, 0,5 entre 2. Voy a probarlo así, porque no me parece que me esté resolviendo la ecuación. Una de dos, o la respuesta está mala o la ecuación no la está resolviendo bien. 600 por 3 elevado a la 0.5 entre 2. Esto da 789. De acuerdo con la información, ¿cuántas horas deben transcurrir después de iniciado ese estudio para que la población sea de 180 bacterias? O sea, media hora no. Media hora tenemos 789. ¿Será que yo le corté un pedazo? ¿Será que son 1800? Porque voy a ponerle un 0 aquí. Tiene sentido, ¿verdad? Porque ¿qué hacen las bacterias? Las bacterias se van reproduciendo. Si tenemos 600, las bacterias van a ir aumentando, no disminuyendo, ¿no? ¿O será que se van muriendo? Bueno, no sé. Con esta cantidad no. 600 por 3 y aquí un medio. Si eso vale un medio, yo no sé si fue que corté un pedazo del ejercicio. Si corté un pedazo del problema o algo. Porque no me parece que me esté dando 180. Un medio. Medio. Me dice que son 1039. Ven que van en aumento. 1039. Con 1.5 serían 600. 3. Aquí sería 1,5 entre 2. Ven que parece como que va aumentando la cantidad, no disminuyendo. O sea que no puedo tener menos bacterias de aquellas con las que empecé. 1.5 entre 2. 1367. 1367 bacterias. A los 2 serían 600 por 3. 2 entre 2. Sí, eso fue, chiquillos. Yo me volé un 0. Tiene que ser. Veanlo, aquí está. Esa sí da 1800. Esto sería así. 600 por 3 elevado a la 2 entre 2. 2 entre 2. Vean que da 1800. Sí, eso fue. Eso fue que seguro cuando corté aquí el ejercicio me volé este 0. ¿Qué hubiese pasado si desde aquí tuviera el 0? 1800. 1800 sería, en la cálculo hubiésemos puesto 1800 igualado 600 por 3 elevado a la x, por 3 elevado a la x entre 2. Y yo le daba Shift Calc, ponía ahí, no sé, 1, 2, 5, lo que sea, y ve que me decía de una vez que t valía 2. O sea, me hubiese dado el resultado de un solo si yo no le hubiese cortado ese cerito al ejercicio. Seguro que cuando, pues esto es una imagen, ¿verdad? Tomada de algún material. Este último
para empezar con la guía 4. No sé si les queda alguna pregunta aquí en este problemita. No, profe. ¿No? Prado va a ser mi estudiante estrella, es el único que me contesta a mí. Prado y Anjolet y Tiffany. Y Aarón a veces. Ah, gracias. Y Aarón a veces. Porque de ahí en fuera, Soledad y yo. Cuando nos esté evaluando, espero que tomes en cuenta. profe. Claro, claro. De una vez, bien evaluados. Considere la siguiente información para responder los ítems 24 y 25. Un elemento radioactivo va perdiendo su masa con el paso del tiempo. Uy, ¿cómo no me dice yo radioactiva? De acuerdo con la fórmula M igual 60 por 2 menos elevado a la menos 0,02 T, donde M va a ser la masa en miligramos. Masa en miligramos. Masa en miligramos. Que tiene un elemento transcurridos T años. T son los años. Años transcurridos. Años transcurridos. Eso sí, T tiene que ser mayor o igual a 0. Ajá. ¿Cuántos años deben transcurrir para que el elemento tenga una masa? O sea, para que la masa sea 15 miligramos, ¿cuánto debe valer T? Ay. Entonces, aquí yo cambio la masa por 15. 60 por 2 elevado a la menos 0,02 T. Entonces, aquí vamos a poner así. 15 igual. Me voy a escapar, chiquillos, es que quiero ver un queque que acaba de hacer mi hermana. 2 elevado, antes de que se lo lleven, a la menos 0,02 y en lugar de T pongo X. Shift Calc, Shift Calc y le pongo ahí que lo resuelva para 1, para 2, para lo que yo quiera. Y vea que dice que X vale 100, ¿lo ven? ¿Una vez? X 100, entonces aquí T 100. ¿Dudas en el ejercicio? No, profe. No. Ok. Ahora la 25. Antes de irme a ver el queque. ¿Cuál es la masa en miligramos del elemento transcurridos 200 años? O sea, si T vale 200, entonces sería la masa va a ser 60 por 2 a la menos 0,02 por 200. Profe, Es la A. Muy bien, ve. Sigue Prado ganándose el avanzado en los indicadores de exponencial. Ve qué belleza. ¿Dudas, chiquillos? ¿Se dan cuenta que estos problemas de exponencial no son así como la cosa más complicada del mundo? Eso simplemente es de analizar un poquitito y de sustituir y resolver ecuaciones y demás. Bien. Aquí ustedes son la 2. Resueltos. Ahí está. Ahí ya está exportado. Ahora se los paso para que les quede de una vez. Ahora vamos a la guía 4. La guía 4, no sé si tienen muchas dudas o qué. Es un documento que apenas estamos empezando a revisar. Supongo que hay algunos que no deben de haber revisado gran cosa del documento porque
Se los puse ayer, antier. Esta ha sido una semana atípica porque el lunes fue feriado. Y yo me escapé. Entonces, como me escapé, no estuve nada conectada. El martes me fui para el colegio. Estoy en Palmares, me fui para el colegio a ayudar a la entrega de materiales. El miércoles estuve en la entrega de materiales y ayer jueves estuve en la entrega de materiales y ya me vine para acá. Entonces he estado como un poco más presencial que virtual. Entonces no he tenido tanto chance como de responderles a todos. Por ahí tengo una lista todavía grandísima de gente que me está pidiendo que le conteste con... Algunos les estoy contestando tarde, ya ni siquiera tienen la duda. Pero ahí vamos. De la guía autónoma número 4. Pregunto qué duda tienen. ¿La han revisado por lo menos? ¿O no han tenido chance de revisarle nada? Estas fechas están corridas porque como yo di una semana más de tiempo para hacer lo otro, entonces estas fechas vamos corriéndolas como una semana. ¿Esa también hay que copiarla? Sí, esto también lo vamos a pasar al cuaderno. Vea, pasándolo al cuaderno yo me estoy asegurando que por lo menos me estén leyendo el material. Por lo menos estén, aunque sea copiando los ejemplos y analizando ejemplos. Antes de hacer los ejercicios. Aquí viene la función exponencial, hablando que dice que está relacionada con la función logarítmica porque son inversas. La exponencial es la que acabamos de cerrar, la logarítmica es esta, ¿verdad? Dice que para calcular un logaritmo en realidad se debe resolver una ecuación exponencial, sin embargo con la invención de la calculadora se facilitó este cálculo. Anteriormente el cálculo de logaritmos resultaba bastante complicado y se realizaba mediante el uso de tablas logarítmicas. Antes de estudiar con detalle la función logarítmica, vamos a definir el concepto de logaritmo, que resulta ser una operación matemática nueva. Nosotros sabemos operaciones como la suma, la resta, la multiplicación, la división. Pues bueno, el logaritmo viene siendo una operación nueva. Aquí en la calco ustedes logran ver que viene el log y aquí viene esta otra tecla. Esto es para la operación logaritmo, así como viene una tecla para potencias, ¿verdad? Que usted sabe, 3 a la 5 y nos da un resultado. Así vamos a trabajar, digamos, el logaritmo en base 2 de 8. Esto me da 3. Logaritmo en base 2 de 5. Esto me da 2,32. Eso es una operación nueva. O sea, todo esto así me denota una nueva operación. Como son inversas, ¿verdad? Como ellas son inversas, entonces, si usted tiene, por ejemplo, la función 3 a la x, la función inversa de ella va a ser logaritmo con la base 3 de x. Y lo que una función hace, la otra lo deshace. ¿Qué es eso de inversas? ¿Qué es lo inverso de sumar 4? Restar 4. Ajá, restar 4. ¿Qué es lo inverso de multiplicar por 5? Dividir entre 5. Dividir entre 5. Entonces, ¿qué va a ser lo inverso de calcular 3 a la 2? Sacarle el logaritmo en base 3. Eso es. Por ejemplo, si usted tiene esto, la función f, usted le va a calcular la imagen al 2. 3 a la 2 son 9. ¿Cómo hace usted para deshacer este 9? Usted lo mete aquí. Vea. En la inversa, usted va a poner, ¿cómo deshago lo que hizo la función anterior? Se lo pongo a la inversa. Y la inversa
logaritmo en base 3 de 9, verán cómo les devuelve el original, que es 2. Véanlo, aquí está. Logaritmo, las bases 3 del número 9. Ahí está, 2. Ven, así como la función x más 4 es inversa de agarrar el número y restarle 4, ¿verdad? Son inversas. ¿Qué es lo inverso de sumar 4? Restar 4. Entonces, si yo tengo una función y yo agarro el 5 y le aplico la función, digo 5 más 4, 9. Mire, 9 otra vez. Ahora, ¿qué hace la inversa? La inversa, yo agarro ese 9 y le aplico la inversa. 9 menos 4 me da 5, que era el número original. Eso es lo que hace esta función. Devuelve el original. Esa es la relación que hay entre la exponencial y la logarítmica. Es una operación nueva, entonces tenemos que definirla de cero. ¿Qué es eso? Yo estoy hablando de base. En la calco. En la calco. Aquí, ¿lo ves? Debajo del on, dice log. Y tiene para poner la base y a la par el argumento. No he definido las partes, apenas he dicho que una es la inversa de la otra. Se justifica que la función logarítmica es la inversa de la exponencial utilizando la composición de funciones. O sea, ¿qué es lo que hace? Que si usted aplica una función y le aplica la inversa, obtiene el original, la x, que es lo que yo acabo de hacer. Dice intercambia dominio con ámbito de la función original con la inversa. Claro, porque es que, a ver, uso el ejemplo de la de sumar 4. Si esta función agarra un número y le suma 4, su inversa, vea qué gráfico tan feliz. La inversa agarra la función y le resta 4. ¿Verdad? Entonces, de manera que si yo tenía aquí el 8 más 4, ¿qué me da? 12. ¿Y qué hace la inversa? A 12 le resta 4 y me devuelve al 8. ¿Lo ven? Entonces, si esta función f tenía por dominio A, la función f salía de A y llegaba a B, ¿qué hace la inversa? Y la inversa viene al revés. ¿Lo ven? Entonces la inversa sale de B y llega a A. Eso es lo que está diciendo aquí. Se los explico con la exponencial y logarítmica. Otro ejemplito, digamos. Este es R y este es R más. Habíamos hablado de la función exponencial, así. Digamos 2 a la x. O sea, esta función agarra un número, digamos el 5, y lo toma como exponente. 2 a la 5, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 60. No. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Yo estoy contando con los dedos y mi sobrino está al frente mío moviendo los dedos igual que yo y riéndose. Entonces por eso me agarró risa a mí. ¿Okay? La función exponencial, en este caso, f, sale de R y llega a R más. La función logarítmica, que va a ser la inversa, va a ser logaritmo base 2, como aquí es un 2, base 2 de x. Y entonces, ¿de dónde va a salir? ¿Cuál es el dominio de la función inversa? De la logarítmica. ¿Cuál es el? R más, correcto. ¿Ve? Siguen Yoleda acumulando puntos. Muy bien. De R más a R. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Nicole. Ay, Nicole. ¿Nicole Marenco? ¿O Nicole Bogán? Arron, ni una ni la otra. Bueno, entonces va a tener que decirme porque yo pensaba que eran Yolette. Entonces, ven esta relación de inversa y por eso es que intercambia el dominio con el ámbito.
que lo dice por aquí. Como se intercambia el dominio del ámbito de la función original para la función inversa, entonces el dominio de la función logarítmica es el ámbito de la exponencial y el ámbito de la función logarítmica es el dominio de la exponencial. Todo esto que dice aquí es esto que yo expliqué en este diagrama, ¿verdad? Que ellos se intercambian. Entonces, para la logarítmica, el dominio va a ser R más y el codominio y ámbito van a ser R. Aquí tenemos ya la definición. ¿Han visto poco yo? Que tienen hermanitos chiquiticos. Ese es Pato. ¡Pato! Definición. El logaritmo de base A con A mayor a 0 y A diferente de 1, claro, porque tiene que cumplir lo mismo que en la exponencial. Recuerdan que para ser exponencial, la base tenía que ser positiva y no podía ser 1. Eso también lo cumple la logarítmica. De un número X es un número real siempre que logaritmo en base A de X es igual a Y. Sí, solo sí, A a la Y es igual a X. Bueno, ¿qué es esto? Esto, como son inversas, se cumple siempre esta relación. O sea, ¿qué es lo que se está cumpliendo? Que si yo tengo 2 a la 4 igual 16, entonces logaritmo en base 2 ¿de quién? Del resultado, porque el resultado es el que se le aplica al logaritmo de 16 me da 4. Lo podemos comprobar, bien. 2 elevado, ay no, así no, 2 elevado a la 4 nos dio 16. Entonces, logaritmo en base 2 del número 16 me tiene que devolver el 4. Es esto. Lo pueden ver así. 2 a la 4. No a la porque parece que a la de volar. A la 4 da 16. 2 a la 4 da 16. Aquí logaritmo en base 2. Logaritmo base 2 de 16 es igual a 4. Esa es la relación que cumple. ¿Vieron aquí? Logaritmo en base 2 de 8 da 3. Entonces, 2 a la 3 da 8. 4 a la 2 da 16. 3 a la 4 da 81. Y 4 a la 0 da 1. Sí. Entonces, para ponerle en la cálculo es la base y el resultado. La base con el resultado, sí. ¿Alguien más? No. No. Bueno, sigo. Pinté mal a Pato. Calcule cada uno de los siguientes logaritmos. Logaritmo en base 1/8 de 2 da menos 1/3. Esto es nada más que lo comprueben en la cálculo. Estos son ejemplos resueltos, ¿verdad? Véanlo ahí. Logaritmo, ponemos la base 1/8 del número 2 menos 1/3. ¿Lo ven? Aquí está el resultado. Es ponerlo en la cálculo. Ojalá que si tienen cálculo estén poniendo ustedes ahí. Logaritmo, la base es 2/3 y el argumento es 81 sobre 16. Eso me da menos 4. Este otro. Logaritmo, la base son 2. Número 1 entre 32. Y el resultado, menos 5. ¿Lo ven? Nada del otro mundo. No sé si por aquí yo me salté algo. No, no he saltado nada. Lo he dicho, pero no está escrito. Voy a escribirlo. Esto. Logaritmo base A de X. Vean, la A se llama base, la X se llama argumento
y todo junto, o sea, log de a de x se llama logaritmo en base a de x. Este es logaritmo en base 1/8 de 2. Logaritmo en base 2/3 de 81 sobre 16. Logaritmo en base 2 de 1 sobre 32. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Aquí está definida ya formalmente la función logarítmica. O sea, aquello fue como introductorio para hacer la comparación con logaritmos exponenciales y demás y la propiedad. Aquí ya la estamos definiendo. Una función se llama logarítmica si tiene esta forma. Una función que tenga esta forma se va a llamar logarítmica. Donde f es r más, o más bien f va de r más a r. O sea, ese es el dominio, ese es el ámbito y codominio. La base debe ser positiva y distinta de 1. Esas son las mismas condiciones de la función exponencial. Tiene que cumplir las mismas condiciones. Observe que el codominio de esta función es r y en particular el dominio es r más, lo que implica que el logaritmo está definido solo para números reales positivos. O sea, eso quiere decir, en x solo puedo poner números reales positivos. Para números reales negativos o para 0 no está definido, vean. Yo pongo logaritmo base 2 de 4 me da 2, pero si le pongo de 1 me da 0, pero si le pongo de 0, vean lo que pasa, error, ¿lo ven? O cualquier número que sea negativo, menos 9, error. O sea, el logaritmo, esto que está aquí abajo, es porque el dominio es r más. O sea, ella solo acepta números reales positivos, no acepta 0 y no acepta negativos. Son parte de las condiciones de la función logarítmica. Aquí tenemos, igual que en la exponencial, hay dos tipos de gráfica y también tenemos las características. Faltan 5 minutos para las 9. No sé si podré, digo para las 10. No sé si podré explicar esto, pero voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido. Gráfica de la función logarítmica. La función logarítmica va a tener dos formas. Esta es una forma creciente y pasa cuando a es mayor a 1. Esta es una forma decreciente. ¿Ven? Es como darle vuelta a la función exponencial. Esto es cuando la base está entre 0 y 1. Igual que en la exponencial. Base entre 0 y 1 decreciente. Base mayor a 1 creciente. ¿Se acuerdan que en la exponencial tocaba aquí en 1? Pues la logarítmica ahora invierte características. Ahora toca en 1, pero la x. La exponencial, esta es exponencial, tocaba en 1 la y no tocaba x. La logarítmica toca en 1 la x y no toca y. ¿Verdad? Este par ordenado 1,0 siempre lo tiene aquí. 1,0. Entonces aquí podemos ver algunas características. Es asíntota vertical. Esto es que no va a tocar el eje y. Se va a aproximar mucho, pero no lo va a tocar. Un momentito, chiquillos, es que se me va a descargar la computadora. Un
Listo. Dice que la función es positiva para valores de x mayores a 1. ¿Eso qué es? Vean lo que pasa. La función va a ser positiva. A ver. La función es positiva aquí. Es positiva aquí. ¿Y esos cuáles valores son? Estos son x, como aquí está el 1. Esos son x mayores que 1. Va a ser positiva aquí. Y va a ser negativa aquí. Va a ser negativa en esa parte. Y esos son valores de x que están entre 0 y 1. Esto significa positiva. Y aquí va a ser negativa porque está por debajo del eje y aquí por encima. Es lo que dice aquí y aquí. Si nos vamos a la otra forma, o sea, cuando es decreciente, cumple las mismas características, nada más que ahora vean, lo positivo va a ser nada más este pedacito, ¿verdad? O sea, positivo va a ser cuando x está entre 0 y 1, entre 0 y 1, mientras que negativa va a ser aquí, todo esto, porque está por debajo del eje, ¿verdad? Recuerden que ser negativa es que está por debajo del eje de las x. Ser positiva es que está por encima. Entonces va a ser negativa cuando x es mayor que 1. Y es lo que dicen estas dos características. Y aquí viene el resumen de características. Aquí tenemos el resumen de las características. Y ya después me parece que lo que vienen son propiedades. Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Del 10 al 15 de agosto para esta parte. Entonces, con eso que yo les expliqué, ustedes pueden ir revisando a ver qué podemos ir contestando. Digamos, esto se puede ir contestando. Se los voy a subir, que es un cuestionario de monotonía. Como les estoy dando un chancecito para que se pongan al día, pues ese cuestionario todavía no. Esto lleva proceso, ¿verdad? Eso, simplificación lleva proceso. Esto hay que sentarse a verlo con calma, esto de las propiedades de los logaritmos, porque no es así de sencillo, hay que irselas como aprendiendo o haciéndose una fichita, un resumen, pero básicamente ahí analizamos las características y ahora tocaría revisar las propiedades, pero ya eso sería como para otra clase, porque no es inmediato, o sea, no es nada más leer y ya, es que hay que sacar un ratito para comprenderlo. No sé si les queda alguna preguntita. Sí,